Señores, en Puerto Plata me encuentro ahora mismo. La cueva de los indios de Puerto Plata. Por ahí se llega a Puerto Plata supuestamente. Miren esa entrada. A más de 100 metros para abajo. ¿Usted sabe lo que es eso? Más de 100 metros. Wow. Está muy buenas las imágenes, pero vamos a mostrarte cómo llegar, que es toda una travesía llegar a esta área del Toro. Está un poquito más hacia allá la cueva, ya usted se va a dar cuenta según vamos haciendo el trayecto de este video. Así que bienvenido y acomódese, vamos a arrancar con esto. Esta es la carretera que conecta Carlos Díaz y Amaselle, y para los que son nuevos en mi plataforma de YouTube, pues ya yo tengo un video que fui a la piscina de Canca la Piedra. En este mismo trayecto usted encontrará ese letrero que dice Arroyo del Toro y usted le da hacia arriba, y desde que le da por ahí vemos de una vez lo verde que es esta loma. Los caminos están un poco incómodos, míralo ahí. Hacia la derecha usted va a doblar, no para abajo, usted va a seguir derecho. Con la carretera malísima, claro está. Y yo recomiendo que las guaguas o carros sean 4x4. Nosotros fuimos un carro y pasamos brega, así que les recomiendo que sea 4x4 para que no esté cogiendo esta misma lucha. Una carretera que conecta tan hermoso lugar que le voy a mostrar, y seguro la penuria que pasan esta gente para llegar aquí. Espero que con estas imágenes vean la condición de la carretera. Y comenzamos a ver ya lugares que son muy mencionados en estos alrededores. Pero qué maravilla. Antes de llegar a Loma del Toro, nos paramos a hacer una parada. Nos paramos, oye, aquí lo bien. Que vimos el joven, el guía. Después le voy a dar el número. Nos dice que esta es una de las primeras cuevas donde el río entra a otra cueva, vuelve y sale. Por eso es la razón de Tamboril. Usted en el transcurso del video lo voy a explicar. Es que aquí ya estamos viendo parte del Arroyo del Toro. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen a esto? Yo sé que hay toro, pero esto tiene que tener nada. Esto debe ser excelentísimo. Wow. Se ve la tubería ahí. Y si no, si hubiera un chin más de agua. Ay, mira, una represa, sabía que arriba. Ahora le voy a mostrar la cámara. Usted verá cómo es. Lo maravilloso es, hay una presa ahí. A lo seguro es que la comunidad toma el agua de aquí. Mire, un chin de agua que viene. Van. Uy. Y allá está la presa. Metí de pie. Usted ve, lo que hacen es que la represen para tomar el agua. Pero es una maravilla, no se está perdiendo. No está corriendo como debiera ser, lo que debiera estar en Tacancia ahí. La presa debiera ser ahí delante, pero eso lo pienso yo. Una presa rudimentaria que debió hacerse en otro lado, más hacia allá que estaba la boca, pero es lo que le explicaba, no sé de eso. Mira, evidente que aquí también estaba represado. Mira dónde va bajando allá, por ahí. Mira esta una. Seguro si seguimos subiendo encontramos más. Vamos a dejarla hasta aquí, vamos a seguir caminando hacia el pueblito del Toro, Arroyo del Toro. Sin duda
Es un pueblito maravilloso que tengo que caminarlo y también buscar el nacimiento de ese río, que luego lo vi en el mapa, pero no me dio tiempo. Eso es la consecuencia de los incendios forestales. La sequía. Una tierra que hasta los caminos son de roca. Otra paradita y ahora vamos directo a la escuela, que decían que no tenía maestro, pero me dicen que no, que es lo contrario, que ellos están bien. Si sabe algo, pues me lo dejen en los comentarios ahí en el video. Seguimos. Otra paradita técnica, la escuela. Centro Educativo Arroyo del Toro. Solamente tengo eso que criticar, que le están juntando ahí la basura, pero de lo contrario, todo estaba maravillosamente bien, no puedo tener nada. Y en el pueblo ya esta parada es necesaria. Mire, es un colmadito que hay donde usted puede abastecerse, porque la caminata no es larga, pero depende del tiempo que usted vaya, si hay mucha calor. Porque en el mapa me marca una distancia, pero hay que hacer mucho zigzag. Acuérdese que ya lo hemos pasado y lo tengo de experiencia. Ahora me encuentro en el pueblo de Arroyo el Toro, que pertenece a Puerto Plata. Pero Arroyo el Toro también hay una parte que pertenece a Santiago, o en este caso Jásica, arriba. Ahora cuando entremos al mapa le voy a dejar saber. Mientras tanto, esta es una parada necesaria. Hoy usted puede comprar en el colmadito, o si quiere puede ir a comprar queso por ahí arriba. El queso se lo voy a deber para la otra vuelta. En este caso lo que nos interesa es la cueva, que se dice que es la cueva más grande del Caribe. Vamos a ver si es verdad. Vamos a desmentir esta situación. Yo estoy aquí, miren. Fíjese que estoy en el colmadito, que ahí es donde estoy grabando actualmente. Pero si yo busco la línea, verán que es Santiago y vamos a cruzar hacia Puerto Plata, porque la cueva está en Puerto Plata, mírenlo ahí. Pero si pinchamos si pinchamos en el mapa, verán que dice Jásica arriba. Entonces aquí es donde a veces las autoridades no se ponen de acuerdo para ver a quién le toca, si le toca a Puerto Plata, si le toca a Santiago, pero aún estoy en Santiago. Parte de Jásica, pero en Santiago. Si alguien tiene una explicación, pues que me deje en los comentarios. Seguimos. Y aquí empezamos la travesía maravillosa hacia la cueva. Y allá apareció Rinconcito RD. Y el guía, ese muchacho de Dios, le digo ahora. Un hibisco de color rosa. Ese árbol, no recuerdo el nombre, pero lo tendré pendiente. Maravilloso, me llama mucho la atención esos colores. Por el lugar estar encallado en la misma septentrional, yo supongo que aquí hay una tranquilidad de Dios. Así de frío es. El lugar tenía unas formaciones rocosas que me llamaban también mucho la atención. Acuérdense que la tierra estuvo debajo del agua y esto da su muestra. También es que hubo una erupción. Lo que me dice también que el lugar puede estar volcánicamente activo. ¡Wow! Y por eso es que estoy subiendo y van a ver muchas imágenes del satélite. Porque es que el lugar tiene unas hendiduras y algo que le dicen funia, que son hoyos gigantes. Pero usted verá en el transcurso de este video. Miren el distén, mucho sembrado. Está bueno para el distén aquí. En las rocas que me ha llamado la atención. Ahora estamos en una carretera a punto de entrar a Puerto Plata territorialmente, lo que me indica que
cueva está dentro de el área de Puerto Plata. También, mientras venimos caminando, nos damos cuenta de la situación del suelo, que es rocoso y que corrían muchos ríos, además de que estaba debajo del océano. Es interesante. No voy a poder mapeárselo, les repito, por lo de la situación del reloj, pero lo voy a poner en el mapa con el GPS. Eso sí lo voy a asegurar. Nosotros venimos por ese camino. También parece que se llega por acá. Y bajamos. Me acabo de dar cuenta que acabo de cruzar Puerto Plata y lo dejé hace 100 metros. Ya territorialmente, Puerto Plata. Territorialmente, después, antes de la mata de mango, de la muestra que le vi de reguero de piedra, eso es Santiago. Entonces ahora ya estamos en Puerto Plata. Seguimos. Ahí lo ven en la primera parte. Estábamos en el primer sendero. Ya estamos en Puerto Plata. Ahí. Cueva de los Indios. Ok. Muy rocoso está. Ahí, ven. Con la sorpresa que uno se topa aquí dentro, también dejan a uno con la boca abierta de cosas que uno encuentra aquí. Bueno, en el mapa dice Cueva de los Indios. Yo estoy rectificando información para ponerme de acuerdo lo que le estoy entregando. Así que vamos a seguir, nos toca seguir bajando. Dicen que 1 hora caminando, no creo que tanto. Vamos a seguir. Ya en este punto, ustedes siguen a la izquierda. El guía nos lleva por la izquierda. No para allá, no para la derecha, para la izquierda, para acá. Ustedes van a tener esta casita de guía aquí, para que tengan de referencia si aún están cuando regresen. Miren esa tierra roja totalmente. Wow. También una casa en el monte donde no bajan los vehículos. No era buen augurio lo que venía adelante. Si usted se está fijando, es un desmonte lo que hay. Lastimosamente, que se construya una casa no es nada. Es el desmonte que se ve aquí lo que entristece. Quiere decir que compran tierra y no saben utilizarla. Ahí ya vemos la primera furnia. Mira qué desmonte. Sí. Para acá que no hay una casa, se están tumbando. Mire, todo eso es bosque. Bosque. Mire, incluso observe que estamos dentro de un hoyo y ya ese lado lo han apiado completamente. Mire. Mire esto acá. Mire esto aquí. Mire. Usted ve la situación. Mire esto. Mire ahí. Y ya estoy en territorio Puerto Plata, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero yo escucho esos pajaritos alborotados y créanme que en mi cerebro lo que yo estoy escuchando son el alborote de este desmonte tan agresivo. Usted puede tener tierra, pero sepa utilizarla. No es que no desmonte, pero no haga un daño así, y más en tierra de productora de agua. Después del desmonte que hay ahí, mire, usted le va a dar a mano derecha. Hay 2 caminitos, no suba. Vamos a bajar ahora. Mano derecha y le damos para abajo. Después de ahí viene lo peor. Ahí vemos más desmonte, pero sigue. El terreno ahora se volvió muy rocoso. Mire eso. Wow. Así es el desmonte. Pero podemos seguir por ahí. Sí. Ya que estamos aquí abajo, no vale la pena volver a bajar. Miren ese hoyo, mire, observen, mire. Wow, qué desastre. Y en el mapa se aparece. Miren eso, señores. Hicieron una devastación total hacia allá. Wow. Donde las aguas se unen aquí, miren ahí.
lo que puede haber una poza gigante. Miren lo que hay. Árboles cortados. Miren eso ahí, como se ve el corte indiscriminado. Qué desgracia esta, ¿eh? En ese momento nosotros bajamos por aquí, así, y estamos en ese lugar. Todo eso fue desmontado. Pero el guía, a ver el desmonte, no sabía ya el lugar específico y seguimos caminando todo eso aquí, que lo van a ver en breve. También todo estará en la voz del Jack. Un hoyo sin fondo. Saludos, señores. Miren un pequeño. Después del hueco que vimos, gigante. Entonces vamos a pasar la puerta. Miren, interesante. Ahí estamos viendo otra furnia. Otro hueco gigante que hay entre estas montañas. Ya del área de Puerto Plata. Seguimos. Después de una breve paradita técnica, vamos a seguir adelante. Hay que pasar esas montañas. Muchas furnias hay aquí. Me dice el guía que cuando se acerca a una de las furnias, se acercó una vez a una furnia, que escuchaba el agua pasando por debajo. No se veía, pero se escuchaba. ¿Okay? Esta tierra tiene que ser de exploración científica. Y también que vengan las autoridades porque están acabando. Ahí se ve la cueva. La voy a poner en el mapa. Otra furnia sin protección. Mire la vaca. Si una vaca de esa se trompezó, baja rodando y se va lejos. Ay, es que por lo visto también hay maltrato animal. Te recomiendo que vayas a la voz del Yaque, donde yo tengo todos esos temas y situación con el medio Parece ambiente. un tiempo ya que se hizo la deforestación. Qué daño. Ahí vemos agua, para nada potable. Esto tiene un tono como de veneno. Eso es para echarle a los bosques. Pringamosa. Miren ese fruto que tiene la pringamosa. Un área que debe de ser preservada para estudio. Debe ser una reserva científica. Acabamos de encontrar otra cueva. Cuevas gigantes. Mientras caminamos y vemos la deforestación, seguimos encontrando más cuevas profundas. Wow. Todo esto aquí ya de parte de Puerto Plata. Otra. Ahí se ve también profunda. Seguimos caminando. Y aquí parece que fue pelado, pero ya se está recuperando. Después de la segunda cueva, ahí llegamos. Voy a tomar una foto y lo voy a poner en el mapa. Siguen subiendo. Así que aparece un señor que nos va a llevar. Uy, qué lío este. Oye, allá atrás, como una hierba. Y nosotros una moto de ají. Este es ají. Hay ají, Reteo. Miren acá. ¡Woo! Oiga, oiga. Increíble. Increíble, increíble. Puerto Plata. Ah, tú vas a hacer tu opinión, yo termino guapo. Wow. Observen esto, señor. Miren, 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 miren. Wow. Es su padre amado. Miren eso, ¡Ay! Oigan el eco. Hola. Imagínense los taínos aquí haciendo sus oraciones, sus ritos. Otra cosa que quiero aclarar, mientras yo buscaba información para brindarle a ustedes sobre el asunto de la cueva, me encuentro con esta noticia de Puerto Plata Habla de el licenciado Gregory Castellano Ruano,
donde él explica que la cueva no es de los taínos, no la hicieron los taínos. Aquí él se pone a hablar y a conversar un poquito de eso. Me interesaría saber esa parte del Señor. Si puedo, voy a intentar comunicarme en un video corto, le estará apareciendo por ahí. Seguimos. El enlace de esa página se lo voy a dejar abajo en la descripción del video, porque se dice que es en la época de Trujillo cuando se hacen esas perforaciones que fruto con el tiempo se hace luego la cueva. Señores, en Puerto Plata me encuentro ahora mismo. La cueva de los indios de Puerto Plata. Por ahí se llega a Puerto Plata supuestamente. Miren esa entrada. A más de 100 metros para abajo. ¿Usted sabe lo que es eso? Más de 100 metros. ¡Wow! Ahora mismo, señores, yo estoy a más de 100 metros metido en una cueva de Puerto Plata. Increíble. Aquí dice que la tierra es muy movediza. La vamos a verificar. Es interesante, una oscura. ¡Wow! Wow. Señores, miren, ahora yo estoy cerca de una boca que no tengo para explicarle. Hay humo. Miren, de lo frío que está aquí adentro. Hay humo, botamos humo. Lo que pasa es que está tan oscuro. Miren, yo lo voy a mostrar, miren. Mírenlo cómo hace la piedra y brilla, miren. Miren eso. Wow. Esperemos que estas imágenes las autoridades lo vean. Eso se está brillando. Yo tenía años que no visitaba una cueva. Mira, por aquí se puede bajar. Mira, por ahí se puede bajar, pero ¡qué cuevo! Señores, yo no tengo cómo decirle. Miren la cueva de la salida. Todavía después de esa hay otra salida. Detrás de mí Rinconcito RD y detrás de Rinconcito RD es la persona que nos está guiando. ¡Qué maravilla, señores! Ojalá las autoridades, vuelvo y repito, le presten atención a esto, a esta cueva. Puerto Plata, presta atención, por favor. Hay muchas teorías de esta cueva. Una es que de chocolate, pero eso es fácil de entender. Es que el terreno es muy barroco. Y la de los ríos dentro interno sí escuché, pero hay un fuerte viento que me dice que hay alguna entrada o el mismo flujo de las aguas. Señores, nos vamos. Lamentablemente no podemos seguir accediendo porque hay que tener un buen equipo de iluminación. Pero anótense, por ahí me dejan en los comentarios. Tenemos que volver para esta cueva que está ubicada en Puerto Plata. Entramos por la Loma del Toro, pero también creo que se puede venir por Puerto Plata. Vamos a seguir bajando. En el mapa le dejaré esta imagen de regalo, imagen 360, que puede acceder buscando en el Google Mapa Cueva de los Indios. Recuerde también que esto estará en podcast, por si a usted no le gustan los videos, está en cualquier plataforma de audio, principalmente Spotify, Google y las otras. También te invito a suscribirte a este canal si tú quieres ver más de este tipo de contenido. Bueno, gente, valió la pena la travesía. Aquí fácilmente cae un barrio, 2 edificios de 7 pisos. Estamos hablando de una cueva con una profundidad de más de 100 metros. Me atrevo a apostar que tienen 100 y algo. Pero lo voy a dejar en mi blog. Aquí en YouTube sin duda y en las redes sociales lo estaré posteando. La maravilla que hay aquí en Puerto Plata. Wow. Bendiciones. Qué maravilla. Maravilla. Acabamos de salir. Ya. Si tú quieres seguir viendo este video, me acompaña en todas mis aventuras. Por ahí hay más. Nos vemos después. Desde la Cueva de los Indios. O lo que común le dicen la Cueva del Toro. En realidad está en Puerto Plata. La
cueva del Toro, la famosa cueva del Toro. Sí, es bien profunda, le estoy diciendo, caben varios edificios. Puedo decir de 7 niveles. No 10, pero 7 niveles sí tiene. Bien profunda, bien amplia. Volé mi dron. Les voy a enseñar. Tuvieron imágenes 360. Así que seguimos. Si quieres ver de este contenido más, te suscribes, le da like y le da la campanita. Después de tanto caminar, miren señores, aquí hay mucha funia. Que le dicen, esos son hoyos. Pero hay bastante, más de 30 puedo decir, todavía en esta parte. Ya así volvimos a Santiago. Después de ahí, bueno, miren el río Licey, Prieto. Después de ahí nos vamos a la piscina natural de Canca la Piedra. Por ahí le dejaré el video también. Está buena la canción de Perico Ripiao, pero no quiero que me canten un copyright en este canal, así que vamos adelante. Miren cómo está el lugar, ya lo han limpiado mejor. Miren qué maravilla, yo encontré esto un cambio total, no tanto, pero ahí va. Yo supongo que no le dan el constante mantenimiento porque es gratis, pero algo tiene que tener el pueblo para embullarse. Cuando yo lo visité la primera vez, eso estaba lleno de tierra. Si lo ven turbio porque había mucha gente bañándose, pero es maravilloso visitarlo un día de la semana. El agua seguro está limpia, no está nada turbia, está más tranquilo el área. Ahora hay que enfriar el cuerpo, pasamos brega allá arriba, pero váyanse anotando, se los recuerdo para volver para allá. Y así lo despedimos hoy. Nos vemos. Gracias por su atención. Obama Walker.